Buenas tardes, ingeniero y compañeros. En este momento procederé a la explicación de los ejercicios correspondientes al tercer parcial. Los ejercicios son tomados del libro Fundamento de Circuitos Eléctricos, tercera edición SADICO. La resolución de este ejercicio corresponde al tema conservación de la potencia de corriente alterna. Ya, el ejercicio es el 11.54 y dice lo siguiente. En la red de la figura 11.73 halla la potencia compleja absorbida por cada elemento. Como podemos darnos cuenta, tenemos el circuito formado por 4 elementos, por una fuente de voltaje, por una resistencia, por un capacitor y un inductor. Entonces acá primero obtenemos los datos correspondientes a los componentes que forman este circuito. Ya, debemos tomar en cuenta que para la resolución de este ejercicio vamos a hacer mediante la realización de mallas. Como podemos ver, aquí tenemos dos mallas en el circuito. Las fórmulas que vamos a usar son de la impedancia. Podemos ver que la impedancia está formada por una parte resistiva y una reactancia. Asimismo, la impedancia es la relación del voltaje sobre la corriente. Entonces, nos vamos a la resolución. Lo primero que hacemos es el cálculo de corrientes, tanto para I1 como para I2. Entonces, como conocemos el valor del voltaje y de la impedancia, tanto nos guiamos en la malla 1, en la parte de aquí, podemos ver que el voltaje tenemos de forma polar 8 voltios con un ángulo de menos 20 grados, mientras que la impedancia va a ser el valor del capacitor más la resistencia, tenemos en la parte de abajo. Entonces, realizando esta operación nos da una corriente de 1.6 con un ángulo de 16.86 amperios. Procedemos a la corriente 2. En la corriente 2, en la parte de acá, podemos ver que tenemos una fuente de voltaje, el voltaje que recorre todo el circuito, y aquí tenemos una impedancia, la que nos falta, que es la del inductor. Entonces, ¿cómo es la relación del voltaje sobre la impedancia? Entonces realizamos la operación y tenemos que la corriente 2 nos da un valor de 1.6 con un ángulo de menos 110 amperios, 110 grados, perdón. Tenemos entonces 1.6, ángulo de menos 110 grados. Posteriormente, para tener la corriente de todo el circuito, tenemos que realizar la suma de las dos corrientes. Entonces, al sumar 1.6 con ángulo de 16.86 grados más 1.6 con ángulo de menos 110 grados, tenemos que la corriente total del circuito es 1.43 con un ángulo de menos 46.56 grados. Todo esto ya de amperios. Bueno, una vez que encontramos la corriente, nosotros para encontrar la potencia compleja debemos usar estas dos fórmulas de acá. En la primera tenemos que la potencia compleja es un medio del voltaje por el conjugado de la corriente. Debemos tener en cuenta que el conjugado de la corriente debería ser, si tenemos un valor negativo, entonces aquí deberíamos poner un valor positivo. Y también la potencia compleja es la relación de un medio por el valor absoluto de la corriente al cuadrado por la impedancia del circuito. Entonces aquí vamos a sacar la potencia tanto para la fuente, para el capacitor, para el resistor y para el inductor. Entonces primero realizamos para la fuente. Tenemos la primera fórmula. Entonces, tenemos que la potencia es un medio del voltaje eh, por el conjugado de la corriente. Entonces realizamos la operación. Tenemos el voltaje de la fuente es 8 voltios con un ángulo de menos 20 grados y la corriente tenemos 1.431 por un ángulo de 46.56 grados. Debemos recordar que la corriente nos daba un ángulo negativo, pero como es el conjugado, aquí tenemos que poner un ángulo positivo. Entonces tenemos el primer valor de la potencia para la fuente. Tenemos aquí en la forma polar y aquí en la forma rectangular. Como les comenté, en estos circuitos tenemos tanto la parte resistiva, la parte real y la parte imaginaria. Unidades, voltaje, amperios. Bueno, luego procedemos al capacitor. En el capacitor usamos la fórmula de la potencia, que es un medio por valor absoluto de la corriente al cuadrado por la impedancia del capacitor.
Si recordamos en el circuito que vimos, la impedancia del capacitor era menos J3. Entonces realizamos la correspondiente operación y nos da que la potencia compleja para el capacitor tenemos un valor de menos J 3.84 voltiamperios. Luego vamos al resistor, la resistencia. Tenemos que usamos la fórmula de que potencia compleja es igual a un medio por valor absoluto de 1 al cuadrado por la impedancia de la resistencia. Recordamos que la impedancia de la resistencia, el valor era 4, entonces realizamos la operación y nos da un valor de la potencia compleja de 5.12 voltiamperios. Y finalmente realizamos la potencia compleja para el inductor. Usamos la fórmula que hemos venido operando y tenemos que la impedancia del inductor es J5. Entonces, realizando la operación, tenemos que la potencia compleja para el inductor nos da un valor de J 6.4 voltiamperios. Así nos podemos dar cuenta que tanto para el capacitor como para el inductor son valores imaginarios, tanto para la resistencia es un valor real. Bueno, y esa es la explicación del ejercicio correspondiente al tercer parcial. Gracias.